Nosotras somos alumnas de la Universidad Privada del Estado de México, Platería Iztapaluca. Mi nombre es Lali Jocelyn Escobar González. Yo soy Reina Tonanzi Jiménez Ponce. Y yo soy Tania Elizabeth Basilio Morales. Vamos a presentar el quinto par craneal, que es el nervio trigémino. Yo les voy a presentar el primer ramo, que es el oftálmico. Yo les voy a presentar el ramo maxilar. Y para finalizar, yo voy a terminar con el nervio mandibular. El nervio trigémino es un nervio mixto. Da sensibilidad a la cara, órbitas, fosas nasales y cavidad oral. Y da inervación motora a los músculos de la masticación. El nervio trigémino consta de dos orígenes, uno real y uno aparente. Comencemos con el real. El real tiene dos raíces, una sensitiva y una motora. La sensitiva inicia desde la sustancia gelatinosa, médula oblonga o bulbo raquídeo, puente o protuberancia anular y mesencéfalo. La raíz motora tiene dos núcleos masticadores, uno principal y uno accesorio. Origen aparente. Va a constar del ganglio de Gasser. El ganglio de Gasser tiene una forma semilunar y es aplanado, contenido por el desdoblamiento de la dura madre. Este desdoblamiento forma el Kabum de Meckel. Bueno, las dos raíces, que es sensitiva y motora, salen de la parte inferolateral de la protuberancia anular. La raíz motora está por debajo de la sensitiva, ya que es pequeña. Estas dos raíces están envueltas en pia madre. Ambas raíces atraviesan la aracnoides y el espacio subaracnoideo, llegando al Kabum de Meckel. Llegando al Kabum de Meckel van hacia adelante y hacia abajo, cruzando con el ganglio de Gasser. Este ganglio de Gasser o ganglio trigeminal va a permitir que el trigémino tenga sus tres ramas o se divide en tres ramas, que es la rama oftálmica, maxilar y mandibular. El nervio oftálmico es un ramo sensitivo. Este se desprende de la parte anterointerna del ganglio, pasa por la hendidura esfenoidal, pasando a la pared externa del seno cavernoso. Esta se divide en tres ramas, que es interna, media y externa. Sus ramos terminales, nasal, frontal y lacrimal. Sus ramos colaterales nacen cerca de su origen, llamados ramos meningios. Los ramos meningios se adosan al nervio patético, después se desprenden del nervio patético para llegar al nervio recurrente Arnold. Terminando con los ramos colaterales, pasamos con el ramo nasal. El ramo nasal va a penetrar la órbita pasando por el anillo de Zinc. El anillo de Zinc es el lugar donde se forman los músculos del ojo, dándole lugar al nasal interno y externo. Después, el ramo frontal va a penetrar la hendidura esfenoidal, pasando por el lugar de los músculos de los ojos, que es el anillo de Zinc, dándole lugar a frontal interno y externo. Mientras tanto, el lagrimal también penetra la zona más amplia de la hendidura esfenoidal y este atraviesa el lugar del origen de los músculos, que es nuevamente el anillo de Zinc. Yo les voy a presentar el nervio maxilar. Su ramo sensitivo nace de la parte media del borde anteroexterno del ganglio de Gasser. De ahí se va a dirigir hacia el agujero redondo mayor para llegar a la fosa pterigomaxilar. De ahí el nervio va a pasar por la parte superior de la fosa pterigomaxilar y va a estar rodeada de tejido adiposo. De la fosa se dirige hacia adelante, hacia abajo y hacia afuera hasta llegar a la hendidura esfenomaxilar. De ahí se dirige hacia el canal suborbitario y sale por el orificio infraorbitario, y ahí es donde emite sus ramos terminales. Cuando el nervio maxilar
sale del conducto suborbitario, emite ramos ascendentes que son destinados al párpado inferior y los ramos labiales que son destinados a mucosa y tegumentos del labio superior y los carrillos. El nervio maxilar se divide en 6 ramos colaterales, que serían el ramo meningio medio, el ramo orbitario, el nervio esfenopalatino, el nervio dentario posterior, el nervio dentario medio y el nervio dentario anterior. Bueno, el ramo meningio medio va a penetrar al agujero redondo mayor y se distribuye por las meninges de las fosas esfenoidales. Bueno, el ramo orbitario será el tronco del nervio en la fosa pterigomaxilar y va a penetrar en la cavidad orbitaria. Se divide en un ramo temporomalar que penetra en el conducto malar y en un ramo temporal que va a la fosa temporal, donde se va a anastomosar con el temporal profundo anterior del mandibular. El nervio esfenopalatino se desprende del maxilar cuando éste penetra en la fosa pterigomaxilar. Se dirige hacia abajo y hacia adentro pasando por fuera del ganglio esfenopalatino. Sus ramos terminales serían los ramos nasales, orbitarios, esfenopalatino, palatino posterior, medio y anterior. Para el nervio dentario posterior son 2 o 3 ramas que se desprenden del tronco en la parte anterior de la fosa pterigopalatina y descienden adosados a la tuberosidad del maxilar para penetrar por los agujeros dentarios posteriores y proporcionan ramos a los molares superiores, mucosa del maxilar y hueso del mismo. Bueno, el nervio dentario medio nace del tronco en pleno canal suborbitario, desciende por la pared anteroexterna del seno maxilar para anastomosarse con el nervio dentario posterior y el nervio dentario anterior. El nervio dentario anterior se desprende del nervio cuando éste pasa por el canal suborbitario. Se dirige por el periósteo hasta el conducto dentario anterior y suministra ramos a los incisivos y caninos. Ahora voy a hablar del nervio mandibular. Este nervio es un nervio mixto. Ahora vamos a iniciar con su trayectoria. Su trayectoria va a iniciar desde sus 2 raíces, que son sensitiva y motora. La sensitiva va a ser esta de acá y se va a originar desde el ganglio trigeminal. Esta raíz va a ser más ancha y más corta. La siguiente raíz, que es la motora, va a ser la de acá y esta se va a originar desde el tronco encefálico. Esta raíz va a ser más delgada y más larga y posteriormente se va a unir junto a la raíz sensitiva. El nervio mandibular está colocado debajo del lóbulo temporal y por encima de la porción petrosa del hueso temporal. También va a estar lateralmente al nervio maxilar y medial al foramen espinoso. Después va a pasar por el foramen oval junto a la arteria meningia media y la vena del foramen oval. Al salir del foramen oval va a ir hacia la fosa infratemporal. Bueno, ahora voy a hablar de su distribución. Antes de dividirse en 2 troncos, va a dar lugar a 3 ramas, las cuales van a ser la rama meningia, el nervio del pterigoideo medial y los ramos para los ganglios ópticos. Enseguida ya se va a dividir en los 2 troncos, que es anterior y posterior. El anterior, que va a ser principalmente motor, va a dar lugar a 4 nervios. El primero es el nervio bucal,
Este va a cruzar entre el pterigoideo lateral y medial y va a estar aplicado en el músculo bucinador, profunda en el músculo temporal y va a inervar piel y mucosas de las mejillas y de las encías. Este también va a llegar a conectar con algunas ramas terminales del nervio facial. El siguiente nervio va a ser el nervio masentérico, que va a inervar de manera motora al músculo masentero y va a pasar a través del músculo pterigoideo lateral. El siguiente son los nervios temporales profundos. Estos van a ser 3, que es anterior, medio y posterior. Estos van a inervar de manera motora a lo que es el músculo temporal. Y el último nervio del tronco anterior va a ser el nervio del músculo pterigoideo lateral, el cual, como su nombre lo dice, va a inervar de manera motora el músculo pterigoideo lateral. Corta. Bueno, ahora la siguiente división, que es el tronco posterior, que mayormente suele ser sensitivo, va a dar lugar a 3 nervios. El primero va a ser el nervio auriculotemporal, que va a dar lugar a sus ramos, que son nervio del conducto auditivo externo, los ramos para la membrana timpánica, ramos comunicantes para el nervio facial, los nervios auriculares anteriores y por último los ramos temporales superficiales. Después va a seguir el nervio lingual, el cual va a ser sensitivo y va a pasar a través del músculo pterigoideo lateral y el músculo pterigoideo medial. Este va a igual tener sus ramos, los cuales van a ser los ramos del istmo de las fauces. Enseguida vienen los ramos que van a ser comunicantes para el nervio hipogloso. Después es el nervio sublingual. Enseguida son los ramos linguales. Y por último tenemos a los ramos ganglionares, tanto para el ganglio submandibular como para el ganglio sublingual. Después sigue el nervio alveolar inferior, el cual va a ser mixto y va a pasar primero por el conducto mandibular y va a emerger por el agujero mentoniano. Este va a dar lugar a 3 ramos. El primero, que va a ser el nervio milioideo, el cual va a inervar de manera motora al músculo milioideo y de manera anterior al digástrico. El siguiente, que es el plexo dentario inferior. Y por último, el nervio mentoniano, el cual va a dar lugar a los ramos labiales, el labio gingival para los incisivos y después los ramos incisivos.